existe en este país una, una motivación, un deseo insaciable de castigar. Sabes que estoy pensando, no sé, uniendo cabos. Quizás estoy equivocado con lo que te voy a decir, pero aprovecho para preguntarte. Por un lado, tú me has dicho, estamos hablando al principio de perfilamiento, de que la policía muchas veces busca estos perfiles de minorías, afroamericanos, latinos. Por otro lado, en las cárceles, que muchas veces son privadas, cosa es un tema que me cuesta mucho entender por qué, pero dejémoslo para otra vez. En las cárceles tenemos casi 2.5, a veces 3 veces más población de latinos contra blancos, y la mayoría de los casos que tú mencionas son cuestiones que no debieran ser tan relevantes o que no afectan realmente a la población. Por otro lado, la cárcel, a diferencia de lo que tú mencionabas, que tiene un objetivo de rehabilitar, de dar otras oportunidades, de entender que personas quizás con menos privilegios pueden equivocarse, como todos nos equivocamos. Quizás la diferencia es que una persona con privilegios, al equivocarse, llama a un abogado y el abogado lo defiende y no termina en la cárcel. Y una misma persona con los mismos cargos, pero sin abogado, termina años en la cárcel. Pero el tema no termina solamente ahí, tengo entendido, y acá corrígeme. Porque una persona que pasa por la cárcel, cuando sale de ahí, ya automáticamente por haber estado detenido, pierde una serie de derechos de forma eterna en este país. Esa persona tiene la obligación de pagar sus impuestos, tiene las mismas obligaciones que todos los americanos, pero esa persona no puede votar. Esa persona le va a costar muchísimo conseguir empleo y quizás nunca lo consiga, porque precisamente uno de los requisitos eh, cuando buscas empleo es que te hagan tus antecedentes. Y si tú dices que has tenido misdemeanors o que has tenido felony o incluso que has sido encarcelado, es muy, muy factible que la compañía te rechace. Es muy factible que si vas a un banco no te den un préstamo. Es muy factible que si quieres alquilar muchas asociaciones, perdón, no te permitan. Si quieres ir a comprar un carro eh, en un dealer normal de los que te cobran tarifas estándares, no puedes. En definitiva, una persona que pasa por el sistema penal eh, pierde una serie de derechos enormes y nunca más los recupera. Y según tengo entendido, estamos hablando de 70 millones de personas que en este país han pasado por la cárcel. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿tú no crees que hay algún tipo de idea política electoral apuntados a esto para disminuir la posibilidad de que ciertas personas accedan al voto y generen cambios en la sociedad? Bueno, definitivamente tenemos que ver la trayectoria de ciertas leyes y política pública que se ha existido en este país por tiempos y décadas. Este, el libro de Michelle Alexander, The New Jim Crow, dice que en la época que estamos viviendo hoy día en este país de encarcelamiento masivo, mass imprisonment, es la continuación. Lo que empezó con la esclavitud, después se desarrolló lo que se llama Jim Crow, segregación legal, y ahora es no solamente para continuarla, para reemplazar y seguir adelante con el confinamiento y criminalización de una raza de gente. También podemos decir lo mismo por la comunidad latina. Yo tuve el privilegio, Ariel, de escribir la introducción de la traducción en español al libro de Michelle Alexander, de Nugent Coe, que se llama El color de la justicia. Ella, la autora, la profesora Alexander, me pidió que yo elaborara de cómo estos temas que ella empezó de hablar en cuanto a la comunidad afroestadounidense también tiene efectos en la comunidad latina del país, de este país. Y obviamente fue un honor para mí escribir esa introducción. Existe todavía el libro en español, El color de la justicia, de Michelle Alexander. Pero lo que usted me acaba de decir es el punto importantísimo para entender cómo nosotros en este país
seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Y es porque este país, aunque tiene solamente no más de 5% de la población global, tiene casi 25% de la población encarcelada. Existe en este país una motivación, un deseo insaciable de castigar. Así que aquí en este país, el excepcionalismo americano, como dice que somos el mejor país del mundo y somos excepcionales, bueno, en este punto somos los peores del mundo y sin excepción, nadie ni siquiera se acerca. Aquí se castiga aun cuando uno está encarcelado en la prisión, aun cuando uno por fin sale en libertad, aun cuando una persona ha pagado todas las multas, se sigue castigando. Y se sigue castigando, especialmente en el campo del voto, el derecho al voto, de manera que no se ha visto en ningún otro país. Aquí todavía en 3 diferentes estados, tú pierdes tu derecho a votar permanentemente por ser convicto de un delito grave. Permanently. El delito puede ser, vendí 2 libras de cocaína. El delito puede ser, tumbé y hice un golpe contra la propiedad del Estado o del gobierno federal. El delito puede ser un delito serio, violento o no violento. No tiene nada que ver. El delito no tiene nada que ver con las elecciones o fraude en las elecciones. Pero aquí diferentes estados no permiten a personas a votar permanentemente. 2 estados te permiten a votar desde sus celdas en la prisión. Vermont y Maine. Uno puede votar, uno pierde el derecho en esos estados. Igual como en Puerto Rico, no se pierde. En Canadá, no se pierde ese derecho. En Sudáfrica, no se pierde. En Israel, no se pierde ese derecho. Esa participación, porque la participación, el derecho de votar tiene todo que ver con la ciudadanía. Y uno no pierde la ciudadanía al ser encarcelado por un periodo de 10 años, 15 años, 20 años, lo que sea. Pues estamos hablando aquí, de nuevo, de un motivo, y te digo, Ariel, con toda sinceridad, es insaciable. Así que castiga, como usted acaba de decir. Uno no tiene derecho a vivienda pública. Uno no tiene derecho a visitar familiares en vivienda pública. Uno tiene derecho a recibir préstamos para ir a la universidad. Uno tiene derecho de trabajar, pero como usted acaba de mencionar, tan pronto yo veo que tú estás siendo un convicto de cualquier delito, para allá está tu aplicación, ¿no? Tu solicitud. Es decir, establecimos un sistema penal donde, aunque la violencia y la tasa de violencia ha disminuido bastante en este país, incluso en todas las urbes americanas, en este país está bajando drásticamente, todavía insistimos en poner en jaulas, porque eso es lo que es, a nuestros seres, y olvidarnos de su condición, y después esperamos que ellos van a integrarse a la comunidad, a la sociedad, al salir de una cárcel, de una jaula, sin ningún adiestramiento, sin ningún dinero, y con las mismas consecuencias de que usted acaba de decir. Es absurdo. Y con haber pasado durante 10, 12, X cantidad de años rodeado de personas en esa misma condición y probablemente habiendo generado mucha bronca sobre la sociedad por estas mismas razones. Pero te hago una pregunta más que tiene que ver quizás con tu experiencia como abogado penalista, como abogado criminal. ¿Tú crees que la dureza de las penas, o al revés, sí, ¿tú crees que la dureza de las penas está asociado a, al, funciona para desintensivar el delito? Es decir, si un delincuente sabe que se va a enfrentar a una pena muy alta, ¿va a evitar hacerlo o simplemente las penas altas son
para dar un mensaje a la sociedad? Hay cuatro metas o principios que se podrían decir que vienen de la ley penal en este país y en general en casi todos los países, ¿no? Primero, encarcelar personas es para incapacitarlos. Y uno está en una jaula, no puede cometer violaciones de la ley en su comunidad. Segundo, encarcelar a una persona tiene mucho que ver con la rehabilitación. Hay lugares en este país que se llaman uh, uh, rehabilitation jails o rehabilitation centers. Que uno piensa que a poner una persona en la jaula, si le proveemos ciertos programas, unos programas, tal vez se van a rehabilitar. Tercero es, te ponemos en una prisión o una jaula porque tú vas a asegurar que personas que conocen de tu delito no van a cometer el mismo error. Entonces, para desincentivar otras personas de robar un banco, de vender marihuana, porque si te ven a ti en la jaula, ellos no quieren hacerlo. Y el cuarto es para castigar, puro y simple. Te ponemos una jaula para castigarte. Pues cada de esos dos principios no tiene mucho que ver con el ser humano, o mejor, el comportamiento humano, ¿no? Las personas que son desesperadamente buscando una manera de sobrevivir económicamente en este país, porque estamos hablando también de la criminalización de pobreza, ¿verdad? No es solamente la criminalización de latinos o de presencia, es la criminalización de pobreza. Esas personas, si tienen que ir a una bodega, un lugar para, para hacerlo un robo, no piensan en que si hago esto, quizá mi vecino no lo va a hacer. O no piensan en nada que ver con eso. Son condiciones inmediatas. Es comportamiento que no es aceptable. Eso es obvio. Pero también no podemos estar completamente sorprendidos de que comunidades que no tienen los recursos necesarios para sobrevivir, que también tienen falta de sistemas de salud, falta de oportunidades económicas, también no podemos sorprendernos tanto de lo que está ocurriendo. Pues en vez de establecer inversiones en sistemas escolares, inversiones en sistemas de salud, inversiones de adiestramiento para job preparedness and job readiness, para las carreras económicas, en vez de invertir en eso, invertimos en el sistema penal, invertimos en policía. Y repite, y se repite, y se repite. Cuéntame algo, Juan. ¿Cómo haces para mantenerte informado? Bueno, yo tengo el lujo de tener contactos de personas en el país entero. Tenemos una red de personas que son organizadores, activistas, abogados, etcétera, latinas y latinos en el país entero. Es parte de nuestra organización Latino Justice, se llama la red de Reinvisión Justicia. Yo me mantengo en contacto con ellos. Ellos han logrado ciertas cosas bien importantes en Los Ángeles. Estamos ahora todo el mundo buscando manera de enfrentar el abuso policial. Un tal James García fue fusilado porque estaba durmiendo en su carro en Phoenix, Arizona. Andrés Guardado, un joven de 18 años, fue fusilado. Ayer la autopsia encontró que, si no 4 o 6 tiros en su espalda, en Los Ángeles. Eric Salgado, hay tantos nombres que recientemente, solamente desde marzo, cuando empezó la pandemia, estamos ahora compartiendo esa información, buscando maneras de proveer apoyo a las familias, etcétera. Yo me mantengo informado especialmente con ellos. Después tengo ciertas informaciones que me llegan por medio de email y otros lugares para profundizar estos temas, especialmente la comunidad latina. Cuando establecimos, mejor dicho, los documentales en el website que es decolonizejustice.org, ahí mismo está la colección de los documentales que usted mencionó antes. Eso fue también para poner una cara humana
que sea latina o latino, para hablar de esos temas. El tema de abuso policial es tema de abuso del sistema penal. En ese país, desafortunadamente, es considerado un problema de la comunidad afroestadounidense. El tema de abuso inmigratorio, el tema de abuso de la fuerza de la frontera, Border Patrol o de ICE, es considerado un, un tema latino. Los medios de este país fácilmente dicen, pues esa inmigración se preocupa a los latinos. Es policial y sistema criminal, se preocupa solamente a los afroestadounidenses, cuando usted sabe que eso no tiene ningún sentido. Hay miles y miles y miles de inmigrantes que son afrolatinos o de otros países, de África en sí, que son tratados de una manera completamente horriblemente por este país. Y también hay muchos latinos que se encuentran en el sistema penal. Latinos que son no solamente inmigrantes cercienes, son ciudadanos que vienen ciudadanos hace siglos y generaciones de ciudadanos. Pues nosotros establecemos estos documentales para romper esa categorización simple, para decir que también estos sistemas afectan a nosotros y tenemos que estar presentes para hablar de las reformas también. ¿Hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado? ¿Qué hacemos? ¿O con qué podemos establecer puntos de acción para a ver si se puede poquito a poco cambiar el sistema? Es cierto. Cuéntame un poco entonces qué podemos hacer. Bueno, mantenernos informados, ¿no? Hay una escasez de información en cuanto a cómo estos sistemas afectan a nuestra población. No queremos saberlo. Entre nuestras mismas familias muchas veces no hablamos de estos, ¿no? No hablamos del jovencito que no se encuentra con nosotros para cenar en la cena esta noche porque fue encarcelado por posesión de marihuana. No hablamos de marihuana. O no queremos admitir que el tío no se ve en 2 años corridos porque estás disque estudiando en otro lugar, cuando sí está en una jaula, en un centro de detención. Tenemos muchos problemas, no, mejor dicho, tenemos muchas inquietudes que nos impiden hablar abiertamente de esto y hablar abiertamente de cómo el sistema es, no que está fallando, está cumpliendo con lo que quiere hacer. Y eso es criminalizar nuestra presencia. Y tenemos que hablar de esto abiertamente. Pues, primero, mantenernos informados. Segundo, en cuanto a lo que está ocurriendo en los últimos 3, 4 semanas, 5 semanas en este país, un activismo que está generando oportunidades tal vez históricas. Bien, bien simple. Primero, tenemos que tener un compendio de datos de quiénes son estos miembros de la policía que están haciendo estos ataques y cómo podemos asegurarnos que sabemos quiénes son por nombre y dónde están trabajando. Segundo, tenemos que establecer una oficina de fiscalía especial, independientemente de la fiscalía que existe hoy día. La fiscalía que existe hoy día trabaja con esa misma departamento de policía diariamente. Sin la cooperación de la policía, la fiscalía no puede ganar sus casos. Ahora, asumir que ellos mismos pueden independientemente y agresivamente seguir o entablar cargos contra los mismos miembros de la policía en el departamento, en lugares, tal vez en lugares grandes se puede ver, pero en comunidades más pequeñas eso no se va a ver. Tercero, establecer, requerir adiestramiento en cuanto de escalación. Es decir, enfrentar una persona que está cometiendo disturbios, ¿no? O que está de una manera que tal vez tiene ciertos problemas mentales, ¿no? Enfermedades mentales. ¿Por qué en este país enviamos a un policía armado con una arma a una persona que es claramente tal vez intentando un suicidio? ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver con utilizar una arma, no? ¿Por qué utilizamos policías en las escuelas de una manera tan grande, no?
Hay escuelas que no tienen consejeros para carreras, guidance counselors, pero tienen policía. Hay escuelas en este país que no tienen enfermeras full time, pero tienen policía full time. Desde cada vez que invertimos a utilizar policía para hacer cosas que ellos no tienen la capacidad de hacer. Y si tú le preguntas, no quieren hacerlo. Hasta los mismos policías te dicen, miembros de la policía, no queremos enforzar esto de social distancing, pero están forzados a hacerlo porque los tenientes y los capitanes le dicen que sí. Mucha policía también admite, no quiero forzar las leyes de migración. Bueno, no soy capacitado. Entender la ley de migración en este país, los volúmenes de leyes llega casi al nivel de leyes de impuestos. Uno tiene que ser una persona bastante capacitada para entender. Todo tiene que ver con presencia. Si no tengo visa, pero tal vez estoy esperando una U visa, porque soy testigo de un crimen, o soy víctima de abuso doméstico, o tengo permiso para trabajar porque tengo asilo político, o estoy esperando un ajuste en mi condición migratoria porque me pidió esto mi mamá que es ciudadana. O hay tantas diferentes maneras que una persona que es policía no está capacitada para entender. Eliminar la militarización de la policía, como hemos mencionado antes. Eliminar la inversión tan grande de dinero público a la policía y coger ese dinero e invertirlo en cosas que son necesarias para evitar la pobreza. Y lo último, vamos a de nuevo empezar a completamente pensar de nuevo, de transformar el sistema de encarcelación. Entendimos claramente que hay obviamente necesidad de separar personas cuando hay actos de violencia. Pero eso no necesariamente quiere decir que tenemos que poner a esa persona en una jaula por 10 años. Entonces, ¿cómo el movimiento de abolición de estas jaulas podría empezar una discusión más antes de lo que se llama la justicia restaurativa, donde yo le presto más atención a la víctima del crimen que le presto a la fiscalía? Y muchas víctimas de crimen en este país, que son personas de color, en cada sondeo que yo conozco, incluso hemos hecho en Latino Justice, y lo hacen organizaciones mejor capacitadas que nosotros, como Alliance for Safety and Justice, que se ven en diferentes estados. En cada sondeo de víctimas, que la gran mayoría son también víctimas de color, ellos están claros que prefieren programas de rehabilitación para personas con enfermedades mentales, rehabilitación de personas que son adictos a las drogas, rehabilitación para establecer una carrera económica. Más dinero para eso que poner una persona en una jaula por 20 años. Completamente de acuerdo. Mira, Juan, la verdad te agradezco mucho por el tiempo. Nos excedimos un poquito, pero la verdad es que me parece fascinante las cosas que nos has contado. Creo que es fundamental el trabajo de organizaciones como la que tú presides. Y sin dudas es muy, muy importante no solamente el trabajo que tú haces, sino la capacidad de poder contarlo para poder llegarle a mayor cantidad de personas y que para que todos estos entendamos un poquito más qué sucede en este país y cómo podemos hacer para defender un poco mejor nuestros derechos. Obviamente me han quedado muchas preguntas para hacerte, así que probablemente te invite para un próximo capítulo, porque la verdad es que me parece que, de vuelta, creo que la única forma hay un concepto que tú como abogado lo debes conocer muy bien, que es la ley se presume conocida, pero sin embargo no es así. O sea, eso es un statement que no sucede. Entonces, es muy, muy importante para todas las personas que vivimos en cualquier país, pero sobre todo en donde estamos conociendo las acciones que la policía hacen, es muy importante entender nuestros derechos y qué mejor que tú, un abogado con tu formación y que una organización como Latino Justice para educarnos, para enseñarnos y para defendernos. Gracias. Y gracias por la invitación y cualquier momento dado que podamos repetirlo, estoy dispuesto.
Y bueno, para ti, que nos has escuchado hasta aquí, es muy probable que te esté gustando lo que estamos haciendo. Es muy importante para este proyecto y para nosotros que puedas apoyarnos. Y la manera de apoyarnos es escucharnos todas las semanas, suscribirte a nuestros canales de YouTube, de Spotify, darle clic a la campanita para saber cuándo viene el próximo capítulo, pero sobre todo, contarlo a tus amigos. Es la forma en la cual vamos a poder crecer y es la forma en la cual vamos a poder mantener este nivel de invitados. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Adiós.